Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Lapán. El día de hoy vamos a hacer un resumen de los últimos temas que hemos visto, hemos tratado. Funciones escalares, vamos a ver un poco de funciones de tabla en línea, procedimientos anidados y vamos a concluir luego con los triggers. ¿Ok? Aquí hay preparado una pregunta, un requerimiento para la creación de una función escalar. Recordemos que una función escalar opera, trabaja, calcula y devuelve solamente un resultado, ¿no? Siempre va a retornar un resultado. Entonces, para este ejercicio yo voy a utilizar mi base de datos negocios. Voy a habilitar mi base de datos negocios. Ok, un ratito, vamos a ver qué es lo que ha pasado acá. Ya, ahora sí. Estoy viendo mi base de datos negocios, desde negocios 2015, acá lo tengo. Bien, entonces vamos a ejecutar. ¿Ok? Ejecutamos esto y hemos abierto. Hemos activado nuestra base de datos y vamos a hacer la solución. ¿Ya? Vamos a hacer la solución. Bien, el requerimiento dice lo siguiente, ¿no? Implemente una función escalar que retorne una comisión de tipo small money, moneda, para un empleado de acuerdo a sus ventas, ¿no? Nosotros tenemos nuestra base de datos negocios y acá está nuestra tabla empleados, ¿no? En la tabla empleados, por si acaso, no están nada de sueldo ni tampoco comisiones. Lo que vamos a hallar nosotros son las comisiones de sus ventas. Ese empleado lo que hace es un empleado vendedor. Entonces, para poder calcular sus ventas, tenemos que ver un poco el total de lo que él ha vendido, ¿no? La cantidad de productos y los precios con los que se ha registrado estas ventas, ¿no? Entonces, echamos un vistazo a estas dos tablas, que son los pedidos, ¿no? Donde figura precisamente los pedidos que hizo este empleado, pero en esta tabla tampoco aparece eh, cantidades ni precios. Las cantidades y los precios se encuentran en la tabla pedidos data, ¿no? El detalle de pedidos, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Acá sí figura la cantidad y el precio, ¿no? Entonces lo que vamos a determinar, vamos a hacer precisamente un cálculo, ¿no? De la sumatoria de todo lo que ha hecho este empleado y vamos a evaluarlo si están en estos rangos para poder otorgarle una determinada comisión. ¿Ok? Entonces vamos a crear nuestra función. Vamos a poner acá create function. Vamos a crearlo en el esquema DBO. Puedes crearlo en cualquier esquema. ¿Ya? Yo voy a crear en el esquema DBO y lo voy a llamar esta función comisión. Así lo voy a llamar. ¿Ok? Esta función requiere algunos parámetros. Por ejemplo, acá simplemente la función que retorne la comisión de tipo small money de un empleado. Bueno, para poder precisar la comisión de un empleado, necesito conocer algo del empleado, que en este caso es su identificación, ¿no? Y su identificación lo tenemos como el ID. Vamos a ver en la parte de arriba, ¿no? Empleado. Tenemos ahí su ID, ¿no? Entonces vamos a colocar acá ese ID, el parámetro ID. Acá está, vamos a quitar este tema en los corchetes para poder definir el parámetro, ¿no? Necesito conocer eso, ¿no? El parámetro ID empleado, que va a ser un entero, es un dato entero. ¿Ok? Bien, eso es lo que yo necesito, ¿no? Saber de qué empleado voy a calcular la comisión. Ahora, lo que yo voy a retornar va a ser un dato de tipo small money, la comisión, ¿no? Small money. Ahí está. Y ahora sí, comenzamos a armar el cuerpo de la función. ¿Ok?
y establecemos lo siguiente. Entonces acá le decimos, primero que nada tenemos que conocer cuánto es el monto de la venta, ¿no? Entonces acá internamente voy a declarar una variable que es de tipo monto, que también va a ser de tipo small money. ¿Ok? Aprovecho también para crear otra variable donde va a estar el resultado, que es el resultado de la comisión, ¿no? Vamos a colocar acá comisión. Variable comisión. ¿Ya? También de tipo small money. Listo. Entonces ahora lo que vamos a determinar es cómo utilizar, ¿no? Cómo conocer, mejor dicho, el monto de ventas del empleado, ¿no? Como les dije, la información de las ventas de ese empleado se encuentra en pedidos data, ¿no? Pero que obviamente para llegar a pedidos data tengo que pasar por el pedidos cabe. Entonces vamos a setear nuestra variable monto. Vamos a asignar a la variable monto el resultado, ¿no? Vamos a hacer un resultado acá, una operación desde de la tabla ventas.pedidos cabe P combinado con ventas pedido data, ¿no? Ese alias, ¿no? Y hago el match, ¿no? O sea, la combinación. ¿Cómo se combinan estos, no? Entonces se combinan por el ID pedido. Claro, el ID pedido. Ahí tenemos P igual ID pedido, ¿no? Hago la combinación. Ya está. Igual a D de detalle punto ID pedido también, ¿no? Entonces ya hice el match, ya hice la combinación, la comparación de los campos. Y ahora tú dirás, pero ¿para qué hice esta combinación? Porque lo que quiero hallar es el monto total de ventas del empleado, ¿no? Entonces para eso tengo que hacer acá una sumatoria ¿de qué? De la cantidad que ellos han vendido, la cantidad de los productos que ellos han vendido, y eso está en detalle, cantidad, ¿no? Por el precio de cada uno de los productos de los que ellos han vendido, ¿no? Y eso está también en esta parte, ¿no? Dice precio por unidad, ¿no? Entonces, le digo acá por D punto, perdón, D punto, precio por unidad. Ahí está. ¿Ya? Pero si yo hago esto, va a salir de todos los empleados. Yo solamente quiero de un empleado específico, ¿no? Del empleado que está pasándose acá como parámetro. Entonces aquí le voy a filtrar a través del where y le digo where ID empleado, ¿no? Sea igual al parámetro ID empleado. Entonces ahora sí, acá ya tengo la sumatoria, ¿no? Acá ya tengo el monto de ventas de ese empleado. Si pongo el empleado 2, va a jalar el monto total de ventas del empleado 2. Si pongo el empleado 4, acá va a jalar el total de ventas de ese empleado 4. Bien, pero hasta el momento todavía no he resuelto nada, solamente he hallado el monto, ¿no? Solamente he hallado el monto. Ahora tengo que comparar si es menor a 500 para poder precisar la comisión. Si es mayor o igual a 500 para que calcule la otra comisión, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a hacerlo esto con un if, ¿no? Vamos a comparar y le digo, si el valor del monto, tal cual, ¿no? Nos precisa en la parte, ¿no? Del enunciado, ¿no? Si el valor del monto es menor a 500, entonces acá le pongo menor a 500, entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a setear en la variable comisión, ¿no? En la variable comisión lo vamos a setear que va a ser igual a la variable monto
porque estamos viendo la comisión, que la comisión va a ser de 5%. Entonces, si es menor de 500, la comisión va a ser de 5%. Entonces, por 0.5, ¿no? 0.05. Perdón. Ahora sí, ¿no? Eso en caso sea menor a 500. De lo contrario, vamos a seguir preguntando, ¿no? Vamos a seguir preguntando y le decimos ahora si la variable monto, está comprendido entre ¿cuánto? Entre 500 y 1200, ¿no? Menor que 1200, dice acá, ¿no? Entonces acá simplemente le puedo decir que sea menor a 1200, ¿no? Si es menor a 1200, entonces voy a setear la variable en la variable comisión. Aquí está. Que va a ser igual. ¿Cuánto es el porcentaje? En el segundo caso, 10%. Entonces le digo variable monto igual, perdón, comisión va a ser igual a variable monto por 10%, ¿no? Y ya está, ¿no? Y en todo caso, ya el caso contrario, se aplicará el 15% de la comisión. O sea, si es que está ya por encima de esos valores, ¿no? Entonces vamos a setear acá el valor de la comisión va a ser igual al monto 15%, ¿no? 15% del monto, que es 0.15, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Y terminamos la función terminamos retornando el resultado. ¿Y el resultado quién lo tiene? El resultado lo tiene la variable comisión, ¿no? La variable comisión. Ahí está. Listo. Entonces, ya tenemos la función creada. La vamos a grabar, ¿no? Y ahora a esta solución la vamos a tener que comprobar, ¿no? Porque tenemos que comprobar si efectivamente está creada la función, pero no sabemos si realmente funciona o no. Entonces, vamos a comprobar la función. Vamos a comprobar la efectividad de esta función. Y vamos a hacerlo de manera simple primero, ¿ya? Primero vamos a conocer cuáles son los empleados que tengo disponible en mis tablas, ¿no? Voy a conocer qué empleados tengo en mi tabla. RRHH, que es el esquema empleados. Vamos a ver qué empleados. Acá para conocer los ID, ¿ya? Para poder pasar como parámetros. Ahí está. Ejecutamos. Bueno, son del 1 al 10 tengo, ¿no? Del 1 al 10. Entonces, una vez que hemos conocido esto, vamos a, del 1 al 10 son mis empleados. Voy a hacerlo de manera simple, ¿ya? Vamos a poner acá de manera simple, o sea, vamos a comprobar de manera simple a través de un print, ¿no? Le voy a decir print DBO, estoy colocando el nombre de la función se llama fn comisión, y acá le paso solamente un parámetro, le paso, ¿no? Que es 1, por ejemplo, que el empleado 1, quiero ver el empleado 1, a ver cuál es su comisión del empleado 1. Vamos a ver, ¿no? Su comisión es 18.80, o sea, supuestamente ya hizo el cálculo, ¿no? Y he establecido que este va a ser su comisión de este empleado. ¿Ok? Ahora vamos a comprobarlo esto de manera dentro de una consulta, ¿no? Utilizando la función dentro de una consulta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Voy a mostrar los datos de los empleados. Bueno, acá abajo lo tenía ya. RRHH.
¿ya? Y voy a mostrar sus datos precisos nada más, ¿no? Por ejemplo, el ID del empleado. ID del empleado. Nombre del empleado. El apellido del empleado, ¿no? Y acá coloco la función, ¿no? Función, comisión, y le paso como parámetro, perdón, me faltó dbo punto, función de la comisión, ahora sí sale acá, función comisión, y acá le pongo el ID del empleado, ¿no? O sea, ese va a ser el parámetro, el mismo ID del empleado. Y este va a ser lo que llamamos monto de comisión, lo voy a poner acá. Monto de comisión. ¿Listo? Vamos a ver que también esto funciona sin ningún problema dentro de una consulta, ¿no? Ahí está. Sale el empleado Nancy Davolio, su comisión va a ser de 18, de Andrew Fuller va a ser 15, ¿no? De Janet va a ser 19, y así sucesivamente, ¿no? Aparece ahí los montos de comisión. Hay un empleado, Stewart Emmy, que sale null, porque no debe tener ventas, ¿no? No debe tener ventas, y por eso que aparece con un valor null. ¿Ok? Bien, esta es la primera parte entonces de este repaso, ¿no? Hemos visto la comisión, perdón, la función escalar. Hemos creado como un ejemplo del tema de la comisión. Hemos utilizado un parámetro de entrada que es el ID del empleado y vamos a retornar nosotros un dato de tipo small money. Y dentro del cuerpo de la función hacemos la operación, ¿no? Para los que recién empezamos con este tema de las funciones, les recomiendo de que declaren siempre sus variables, o sobre todo la variable que va a ser el resultado y que finalmente vas a retornar, ¿no? Como es el caso de mi variable comisión, ¿no? Que es lo que yo voy a retornar, lo declaro acá como variable y lo voy seteando, le voy asignando los valores, y finalmente siempre la última sentencia de una función va a ser el retorno del resultado. ¿Ok? Y después podemos comprobar esto de manera simple, llamándolo a través de un print, el resultado, probando, ¿no? Con el empleado 1, pudo haber sido con otro empleado, siempre pasándole un valor al parámetro. Y después también lo puedo utilizar, creo que lo más utilizado son a través de las consultas, ¿no? Acá se ve un poco más el tema de la funcionalidad de estos objetos, funciones escalares que tenemos en SQL Server, ¿no? Bien, entonces esta es la primera parte. Vamos ahora a iniciar la segunda parte de este resumen. Bien, continuamos entonces ahora con la siguiente parte, siguiente punto que vamos a ver, que ahora es función de tabla en línea. Las funciones de tabla en línea tienen una característica. Va a retornar siempre va a retornar un set de valores o un set de registros en forma de tabla, ¿no? Por decirlo así. Lo podemos manipular incluso como si fuese una tabla, ¿no? Después de haber creado esa función. Entonces, acá hay un tip bastante claro, ¿no? Siempre una función de tabla en línea va a devolver el resultado de un select, en otras palabras. ¿Ok? Siempre va a retornar el resultado de un select. Entonces, vamos a comenzar a hacer este segundo ejercicio. Acá hay un requerimiento también, dice, ¿no? Crear una función de tabla en línea que devuelva el año de la fecha de un pedido o de pedidos, el nombre de los clientes, el ID pedido y el monto del pedido. Nos pide un requerimiento utilizar las opciones Cube o Rollup. Entonces, cuando ya nos piden este tema de las opciones Cube o Rollup, es más que muy probable, es casi un hecho que vamos a tener que usar la cláusula GroupBy, ¿no? En el tema de la consulta. Entonces vamos a comenzar a crear esta función. Primero que nada abro mi base de datos, ¿no?
que vamos a utilizar. En este caso es negocios 2015, la que tengo disponible, y vamos a hacer la solución. ¿Ya? Entonces la solución es la siguiente. Bueno, nos pide una función de tal en línea, entonces voy a crear, ¿no? Igual con create function, ¿no? En el esquema DBO voy a crear una función de tabla para visualizar. ¿Qué podríamos visualizar? ¿Qué visualizamos acá? El año de pedidos, vamos a poner acá, ¿no? Pedidos de cliente, pedidos clientes, así se llama, ¿ya? Un poco extenso el nombre, ¿ya? Pero ahí está. Y dentro del paréntesis defino algún tipo de parámetro, ¿ok? Si no hay ningún parámetro, no se define nada, se deja así nada más, ¿no? Se deja con los paréntesis, digamos, vacío, dentro del paréntesis vacío prácticamente, porque no hay ningún parámetro, ¿no? Acá en este punto nos pide pues crear una función de tal en línea que devuelve el año de la fecha de pedido, el nombre del cliente, el ID de pedido, el monto total de pedido y utilice keyword. O sea, no nos precisa que sea de algo en especial, de alguien en especial, o sea, de un cliente en especial. Entonces se asume que acá no vamos a utilizar parámetro. Entonces dentro de este paréntesis no colocamos nada. Lo que sí debemos colocar es lo que vamos a retornar. Y lo que vamos a retornar es siempre una tabla. ¿Ok? Siempre vamos a retornar una tabla. Entonces comenzamos a crear. Otra característica acá también en las funciones de tabla en línea es que nunca se coloca begin end. De frente, directamente, se coloca lo que vamos a retornar, ¿no? Entonces le dices acá return y dentro del paréntesis defines la consulta. O sea, aquí tenemos que armar de alguna manera el pedido, ¿no? Lo que nos dice acá la fecha de pedido, el nombre del cliente, o sea, el requerimiento en otras palabras, lo tenemos que elaborar dentro de este paréntesis. Bien, armemos la consulta entonces. Dice que muestre la fecha el año de la fecha de pedido. Ese año de la fecha de pedido yo lo tengo en la tabla pedidos data. O sea, vamos a de una vez a colocar acá select y voy a indicar de dónde voy a retornar todo esto, ¿no? From, entonces voy a utilizar pedidos data, que está en ventas, en el esquema ventas, ¿no? Esquema ventas, pedidos data. Pedidos cabe, disculpen, pedidos cabe. Acá está, ¿no? Acá está el año, porque está acá la fecha de pedido. Entonces, pedido cabe. Voy a colocar el alias P. Y lo voy a combinar. ¿Qué más me pide acá? Nombre del cliente. Ah, entonces necesito cliente. Cliente también está en ventas, ¿no? Más abajo está, creo. Sí, ya lo vi, ventas. Acá está, ventas. Está en el esquema ventas también. Entonces voy a combinar con cliente. Ventas. Punto cliente. Muy bien, ya tenemos ahí. Hacemos el match, ¿no? La combinación de esas dos tablas. ¿A través de qué campo se combinan estas dos tablas? Estas dos tablas se combinan a través de ID cliente y en clientes también a través de ID cliente, ¿no? Son campos en comunes, ¿no? Campos en comunes, ID cliente, ID cliente. Entonces le digo, acá me faltó el alias. Ahora sí, le digo p. ID cliente, ok, y le digo c. también ID cliente, ¿no? Y ahí hice el match, la combinación. Pero también hay más requerimientos, porque no solamente me pide información del cliente, también del pedido. Bueno, acá lo tengo, acá tengo la información del pedido, en el mismo pedido cabe. Y el monto total del pedido. Entonces acá sí, parecido al ejercicio anterior, ¿no? O sea, ¿dónde está el monto de pedido total? Eso voy a tener que calcularlo. Y lo voy a tener que calcular, ¿no? Con los datos que están en pedidos data. O sea, en resumen, voy a tener que acá combinar con una tercera tabla, ¿no? Que es pedidos data, ¿no? Aquí está, pedidos data.
¿Listo? Voy a poner acá D de detalle. Y hago el match. ¿Quién se combina con pedidos data? Creo que la tabla pedidos, ¿no? Pedidos cabe, perdón. Y el campo en común es ID pedido con ID pedido, ¿no? Entonces hacemos acá p.id pedido, el campo en común que tiene el cabezado de pedido con d punto también id pedido. ¿Listo? Entonces ya hemos armado de dónde proviene toda esta información, ¿no? Ya hemos establecido de dónde se origina toda esta información. Vamos ahora sí acá a colocar qué es lo que nos pide, ¿no? Nos pide, por ejemplo, el año y la fecha de pedido. Bueno, la fecha de pedido se encuentra en la tabla pedidos de cabe, pedidos cabe. Acá estamos, pedidos cabe. Y lo tenemos como fecha pedido, ¿no? Acá tenemos fecha pedido. Fecha pedido, ¿no? Pero hay un tema acá, ¿no? No nos está pidiendo la fecha, nos está pidiendo el año de esa fecha. Entonces lo que voy a tener que hacer acá es aplicar la función de fecha para hallar la fecha de pedido. El año de la fecha de pedido, ¿no? Entonces le pongo acá un alias que va a decir año. ¿Ok? Ya tengo el primer dato que me pide. Hay otro dato. Nombre del cliente. Bueno, eso está facilísimo, ¿no? Eso está en la tabla cliente, ¿no? El nombre del cliente, no cliente. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Y el ID pedido, ¿no? El ID pedido. Entonces acá tengo en p.id pedido. Muy bien. Hasta ahí estamos, ¿no? O sea, no va a salir la relación de el año y en cada año ese cliente, los nombres de los clientes y por cada cliente los pedidos que hizo, ¿no? Pero también nos está pidiendo el monto total del pedido. El monto total del pedido. Y hace un momento hemos visto, ¿no? Cómo calculábamos los montos de ventas, ¿no? Multiplicando las cantidades por los precios, ¿no? Entonces yo voy a tener que acá a calcular lo mismo, ¿no? Eso está en detalle. La cantidad por, en el mismo detalle está el precio como se ha vendido, ¿no? El precio unitario de venta, ¿no? Pero ojo, esto es de un solo pedido. Entonces lo que tengo que hallar es la sumatoria de esto, ¿no? Entonces voy a tener que hacer un sum de esto. Sumar todas las cantidades y pedidos de cada pedido, ¿no? Y totalizarlo. Entonces acá lo voy a colocar en un alias. Voy a colocar un alias acá que dice monto total de pedido, ¿no? Monto total. Bueno, acá puedo colocar el espacio blanco. O sea, monto total del pedido. Listo. Ese es el resultado. Para que esto funcione, porque así de buenas de primera no va a funcionar por una sencilla razón. Estoy haciendo una sumatoria por ciertos criterios que estoy estableciendo previamente. Entonces, te digo que no va a funcionar porque para que esto tenga sentido voy a tener que agrupar, ¿no? Estos resultados, ¿no? Voy a tener que agruparlo para que se muestre ese resultado y eso lo hago con el group by, ¿no? Voy a tener que agrupar por, ¿no? Estos datos de acá. Por todos estos datos previos, perdón, por todos estos datos previos que aparecen en este punto, ¿no? Por todos estos. Por lo que estoy mostrando, ¿no? Obviamente sin el tema de los alias, ¿no? Ahí está, ahora sí. Estoy agrupando por año, por cliente y por pedido, ¿no? Pero acá también me dice utilice el cube o el rollup. Voy a usar, yo particularmente trabajo bastante con el tema del el rollup, ¿no? El cube o sea, es un análisis más
minucioso, ¿no? Te saca un detalle más, más amplio con todas las posibilidades de cálculo que se pueden establecer, ¿no? En el Rollup es un poquito más resumido, ¿no? Es la única diferencia. Bien, entonces ahí ya tenemos, ¿no?, lo que nos está solicitando, y ahora simplemente ejecutamos, ¿no? Creamos esta función. Ya está la función creada. Y ahora comprobamos. Mejor dicho, utilizamos esta función. Porque esta función sí se puede utilizar como si fuese una tabla, ¿no? Y yo pregunto, ¿cómo consultas una tabla? Y creo que más de uno me va a responder con el select. Igual, acá se hace con el select. Select asterisco from. Ya no va a ser de una tabla precisa, sino de la función de tabla en línea. Le digo dbo.fn pedidos clientes. Acá está, ¿no? Función de tabla, pedidos cliente. Y abro y cierro paréntesis. No hay parámetros, entonces por eso que abro y cierro paréntesis. Si hubiese un parámetro, entonces tengo que colocar el parámetro acá, ¿no? Y vamos a ver si efectivamente. Y ahí está, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿cuál es la lectura? En el 96, Ana Trujillo hizo solamente un pedido, el cual el monto de ese pedido fue de 88. Entonces, como no hubo más, Ana Trujillo en ese año hizo 88. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, en el 96 a Antonio Moreno, también hizo uno nada más, ¿no? Creo que un dato más simpático es el de el dato 5 y 6, ¿no? En el 96, este cliente hizo dos pedidos, acá están los dos pedidos, estos son sus montos, y en consecuencia en el 96 este cliente se suma a estos dos y ese es el monto total de ese año, ¿no? Por ese cliente. Entonces sí está, ya, este es un tema de lectura de la consulta, ¿no? De lo que estamos mostrando, ¿no? Pero ahí sí se ha generado, ¿no?, el resultado. ¿Ok? Entonces, resumiendo esta parte de la función de tabla en línea, tenemos de que la función de tabla en línea siempre va a retornar una tabla. Siempre. Puedes o no definir parámetros. Y otra característica de una función de tabla en línea también es que no lleva el begin end, sino de frente le dices return y dentro del paréntesis armas lo que te está pidiendo, ¿no? La consulta. ¿Ya? Y para poder comprobar el funcionamiento de esta tabla en línea, simplemente lo consultas como si fuese una tabla, ¿no? Select asterisco from y colocas el nombre de la función. Incluyes parámetros solo si tiene parámetros, si no, es parámetro vacío. ¿Ok? Bien, listo. Hemos terminado entonces esta segunda parte. Bien, vamos ahora a empezar la tercera parte. Bien, continuamos con la tercera parte. Este ejercicio, en esta sección vamos a ver procedimientos almacenados anidados. ¿Qué significa esto? Significa que un procedimiento puede invocar a otro procedimiento, ¿no?, para que ejecute y puede pasar parámetros incluso. Tiene una ventaja porque puedes de alguna manera, digamos, reutilizar los procedimientos ya creados e inclusive optimizarlos, ¿no? En SQL Server permite hacer un tema de anidamiento hasta un máximo de 16 niveles, ¿no? Ese es el máximo, pero en realidad pues algunos logran, particularmente yo he logrado solamente anidar hasta un máximo de 8 a 10 procedimientos almacenados, ¿no? No he llegado hasta el tope de los 14 anidamientos. Pero bueno, vamos a ver este ejercicio que solamente tiene un nivel de anidamiento nada más, ¿no? No tiene ni 14, ni 10, ni 8 niveles de anidamiento. Solamente es un nivel de anidamiento que contiene este ejercicio. Este ejercicio nos plantea crear un procedimiento almacenado que va a recibir los parámetros de entrada, los campos de la tabla cliente, y que va a permitir invocar a otro procedimiento para registrar los datos. Luego de hacer un proceso de validación, en caso contrario, va a mostrar un mensaje generado con el raíz error. Vamos a utilizar severidad 16 y en consecuencia vamos a tener que utilizar pues, el tema del try catch, ¿no?, para poder controlar ese error generado. Bien, entonces, primero vamos a crear el procedimiento. Dice,
para registrar tenemos que invocar a otro procedimiento y lo que vamos a registrar en este caso son los datos de la tabla cliente. Entonces voy a primero que nada abrir mi base de datos. Mi base de datos 2000 negocios. Ahora primero que nada, voy a colocar acá un primer paso, voy a colocar crear el procedimiento que se va a invocar, ¿no? En otras palabras, el procedimiento invocado, ¿no? Que es el que registra los datos. Que registra los datos, ¿no? El que no hace la validación, solamente registra los datos, ¿ya? Entonces es recontra simple este procedimiento, ¿no? Porque voy a colocar create procedure, ¿ya? Entonces voy a colocar acá mis parámetros, perdón, el nombre del procedimiento, voy a llamarle el procedimiento registra clientes, ¿no? Con los parámetros, ¿no? Vamos a ver clientes, tenemos en esta parte, perfecto, son 4 campos, son 5 campos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo acá, ID cliente, nombre de cliente, dirección de cliente, ID y fono cliente, ¿no? Listo. Entonces coloco parámetro cada uno. Este es un tema simplemente de buenas prácticas nada más, ya para poder nombrar a los parámetros. O sea, en realidad puede tener cualquier nombre, simplemente para tener un orden, ¿ya? Esto es bastante importante para poder nosotros mismos, cuando catalogamos nuestros objetos, ¿no? Sabemos de qué se trata, ¿no? Si es una variable, si es un parámetro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un mejor orden, mejor dicho. Entonces acá tenemos los parámetros, que son los mismos campos. Vamos acá a definir los tipos de datos. Este es un varchar, ¿no? Un varchar de 5. Tenemos el otro varchar de 40. ¿Ya? Creo que todos son varchar. De 60. ¿Ya? El otro es de 3. Un char de 3. Le cambiamos esto. Y por último, varchar de 25, ¿no? Acá estaba olvidando la coma, ahora sí. Ya, este varchar de 25. Listo, ya definí los parámetros. Ya, ahora, digamos en qué consiste el procedimiento, ¿no? El procedimiento consiste simplemente en registrar los datos. Lo único que va a hacer es registrar, ¿no? No va a haber acá el tema de validación. La validación lo voy a hacer desde el otro procedimiento. ¿Ya? Entonces acá le digo insert en la tabla ventas, ¿no? Clientes. ¿Qué valores? Los valores que están contenidos en los parámetros, ¿no? Que son el parámetro ID cliente, que es el parámetro nombre de cliente, es el parámetro dirección del cliente y el parámetro ID país, en qué país es el cliente. Y por último, el parámetro teléfono, ¿no? Fono cliente. Acá está. Perfecto. Eso es todo, ¿no? O sea, bueno, la primera parte, ¿no? Que es crear el procedimiento que registra los datos.
¿Listo? Ya hemos creado. Ya está. Y ahora el paso 2 es el procedimiento que va a invocar a este, ¿no? En el paso 2 voy a hacer el procedimiento que va a invocar a este de acá. A invocar, o que va a llamar, en otras palabras, al procedimiento anterior, ¿no? Muy bien. Entonces voy a crear el procedimiento. Acá sí voy a tener que hacer las validaciones y todo lo demás, ¿no? Lo que nos pide, ¿no? Voy a crear un procedimiento que se llama ingreso al cliente. Voy a poner, ¿ya? Ingreso de cliente. Perdón, antes del as de los parámetros, voy a colocar los mismos. Ya voy a colocar los mismos porque necesito pasar los parámetros de todas maneras. ¿Ya? Para no confundir, o sea, no pasa nada, no pasa nada porque en realidad es otro procedimiento, ¿eh? O sea, no, simplemente para que vean ustedes el tema de la, ¿no? Así voy a poner de esta manera, la diferencia que este se trabaja es del otro procedimiento. Vuelvo a repetir, no pasa nada porque estos parámetros son para este procedimiento y los otros son para el otro, o sea, pueden tener el mismo nombre, ningún problema. ¿Ya? Entonces acá le digo begin en entonces, primero que nada, tengo que hacer un proceso de validación acá. Acá dice, ¿no? Invocar al otro procedimiento para registrar los datos, ¿no? Luego de hacer la validación respectiva, que es el ID cliente único. O sea, significa que acá tengo que validar que el ID, este parámetro, sea único, que no exista en la tabla. Eso es lo correcto, ¿no? Si no existe este dato en la tabla, bacán, chévere, ¿no? Entonces vamos a preguntar acá, si no existe, not exist, ¿no? En nuestra tabla clientes, donde el ID cliente coincida con el parámetro ID cliente. Si no existe, está perfecto, ¿no? Entonces podríamos nosotros hacer el ingreso, ¿no? Pero hay un detalle, ¿no? ¿Cuál es el detalle? El detalle está que no solamente tengo que validar eso, ahora tengo que validar que exista el ID país, porque tiene una foránea acá. Acá tiene una foránea. Entonces, la foránea significa que va a estar, vas a colocar un ID que sí existe en la tabla país. Entonces acá tengo que preguntar si, estoy haciendo la validación, existe, ¿no? Para que no haya problemas al momento de hacer el registro, si existe en la tabla, bueno, esta es foránea esta es este de acá, ¿no? Este de acá es una foránea de la tabla país, ¿no? Entonces tengo que buscar acá ventas.países. Si existe en la tabla ventas.países donde coincida el ID país con el parámetro ID país, ¿no? Si eso existe, o sea, si esto no existe y además existe la foránea en su respectiva tabla, entonces genial. ¿Qué hago? Inserto. ¿Y cómo inserto? Invoco al otro procedimiento que se llama registrar cliente. Y lo invoco pasando los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Acá está lo que hemos definido acá, ¿no? Parámetro ID CLI, ¿no? El otro parámetro, ¿cómo se llama? El parámetro non-CLI. El otro parámetro, ¿cómo se llama? El parámetro TIR-CLI.
El otro parámetro se llama el parámetro ID país. Y por último, el último parámetro se llama parámetro FonoCLI. FonoCLI, ahora sí. ¿No? Entonces estoy invocando al otro procedimiento, el registro de cliente, este procedimiento, ¿no? Para que ejecute. Bien. Ahora, la pregunta, ¿y qué pasa si, en este primer caso, ¿no? ¿Qué pasa si no existe, o sea, es un error, en la tabla ID país es este parámetro que he pasado? ¿Qué pasa si no existe, no? Entonces, bien claro dice que genere un error con el raíz error, ¿no? Entonces, dentro del raíz error le paso los tres parámetros. Primero, el mensaje que diga ID del país no existe, no existe, ¿no? Le voy a poner una severidad 16, nos pide una severidad 16 y el estado del mensaje que es 1, ¿no? Activado. Eso es en caso no existe esto de acá, ¿no? Cierro esto de acá. Este es en caso no exista. ¿Y qué pasa en el else de este if? O sea, ¿qué pasa si existe ya un código de cliente, un ID de cliente? También es otro error, pues, ¿no? Entonces, si es otro error, también vas a tener que generarlo con el raíz error. ¿No? El mensaje será el ID del cliente ya se encuentra registrado o ya existe en la tabla, ¿no? Entonces por eso se genera el error. ¿Ok? Ya existe en la tabla. Severidad 16 y estado del mensaje 1 igual, ¿no? Listo. Si hubiese estado en severidad 10 no hay ningún problema porque eso muestra el mensajito bien bonito, pero como estamos trabajando con severidad 16 eso va a generar error, o sea, va a ocasionar un error, ¿ya? Entonces ese error yo lo voy a controlar. Acá bien claro también dice en el requerimiento utilice try catch, ¿no? Por esta sencilla razón que estamos trabajando con una severidad 16 y va a provocar un error más fuerte, pues no leve sino fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ese tema? Ya, esto lo voy a mover, lo voy a indentar de esta manera acá, ¿ya? Porque dentro de este punto voy a colocar algo que tú ya conoces, que es el begin try. Todo esto va a estar dentro del begin try. En try. Y al haber un try, tiene que existir, perdón, un begin catch, ¿no? Que va a pasar en caso se produzcan los errores. ¿Cómo los controlo? Dentro del begin catch escribo el control. En este caso no nos precisa, disculpen, no nos precisa qué acción va a hacer, ¿no? ¿Qué acción va a hacer en caso se produzca el error, ¿no? Entonces, cuando no hay una precisión respecto a eso, ¿no? De qué manera se va a controlar el error, lo único que yo hago es imprimir, ¿no? El error message, ¿no? O sea, si se produjo este error, va a imprimir ese error. Si se produjo este error, va a imprimir ese error, nada más. Pero al final ya controlé, ¿no? O sea, no va a interrumpir el proceso, no va a salir el error, pues, digamos, abortando la acción, ¿no? Entonces acá vamos a ejecutar, vamos a crear el procedimiento que invoca al otro. Acá estoy invocando, ¿no? El objetivo de esto es un poco conocer cómo se da el tema de invocación a otro procedimiento, ¿no? Ejecuto. Lo que estoy haciendo es he creado prácticamente el plan. Entonces ahora lo que voy a hacer es ejecutar, vamos a comprobar, ¿no? Vamos a ejecutar el procedimiento, ¿no? Tú dices, profesor, ¿pero cómo va a ejecutar acá, no? ¿Y cómo se va a dar este tema, no? Porque se supone que acá no ingresa. Claro, lo que pasa es que estás llamando a este procedimiento que sí hace el ingreso, pues, ¿no? Este procedimiento cuando es llamado va a ser el insert, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace, ¿ya? Vamos a ejecutar entonces
El procedimiento se llama ingreso de cliente. Ok, y le paso los parámetros, ¿ya? Todos son de dato de tipo carácter. Son 5 parámetros y 5. Voy a colocar acá, por ejemplo, el cliente, como es un char, voy a colocar acá el cliente WJNT, o mejor SJNT. Me ocurre, ¿no? Sergio Ayala, vamos a poner acá. La dirección, vamos a poner las nueces. 222. ID país. Vamos a poner, no conozco cuáles son los ID de los países, creo que es 1, 2, 3, 4, vamos a ponerle 5. Y un teléfono de 444-5666, listo. Vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? ID país no existe. Ah, interesante, o sea, no existe el país 5. O sea, sí está funcionando, ¿ah? Ahí dice que el país no existe. Vamos a ver qué países tenemos, ¿no? Porque yo puse así, sin saber, ¿no? Y está funcionando también, ¿no? Ventas.países. Vamos a ver. Ejecutamos. Ah, pues es 001, 002, ¿no? Vamos a poner el 005, a ver qué es España. Vamos a poner acá 005. O sea, con 5 salió un error, ¿no? Vamos a ir haciendo el tal cual, ¿ya? O sea, con esto salió un error. Y con esto ya no debe salir el error, ¿no? Debe registrarlo. Vamos a ejecutar, ¿no? Vamos a ejecutar esa orden. Ejecutamos. Ahora sí, ¿no? Una fila afectada, ¿no? Vamos a ver si lo registró. Vamos a ver si lo registró en la tabla cliente. Venta.cliente, ¿no? Vamos a ver. Y acá está, ¿no? Aquí está, Sergio Ayala, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa si vuelvo a ejecutar esto? Me va a salir error. ¿Por qué? Porque ya este código del cliente ya ha sido ingresado. Vamos a ver si es que, claro, ¿no? El ID de cliente ya existe en la tabla, ¿no? Entonces sí funciona este procedimiento. Ya hemos hecho la comprobación, ¿no? Entonces, y la validación respectiva utilizando el try catch. Bien. Bien, jóvenes. Vamos entonces ahora sí a terminar esta tercera parte y iniciamos la última. Bien, llegamos a la última parte de este video. Un video que es un resumen, ¿no? De estos puntos que hemos mencionado anteriormente. Y la última parte que vamos a revisar es los triggers, ¿no? Los disparadores. ¿Ya? Entonces, habíamos visto que los disparadores, hay dos tipos que son los DDL y los DML, ¿no? Los DML son los que más hemos trabajado, ¿no? Para poder nosotros controlar, informar, ¿no? De las transacciones que nosotros estamos haciendo. Recordemos que los triggers se disparan automáticamente al momento de hacer el insert, update o delete, ¿no? Entonces, en este ejercicio vamos a implementar un trigger que va a registrar a una tabla llamada audita productos, así se va a llamar la tabla, el registro afectado por la operación realizada en la actualización. O sea, solamente vamos a registrar en esta tabla audita producto lo que actualizamos nada más. ¿Ok? Lo que actualizamos obviamente en la tabla producto. ¿Cuál va a ser la estructura de esta tabla audita producto? Es la misma estructura de la tabla producto,
sino que vamos a agregar un campo más que va a ser la fecha de la transacción, ¿no? En qué momento se hizo la transacción, en qué momento se hizo esa actualización. Bien, entonces vamos a abrir nuestra base de datos. Vamos a abrir nuestra base de datos. Ok. Y vamos a comenzar a crear nuestro trigger. Punto número uno que tenemos que tomar en cuenta. El trigger siempre va a estar asociado a una tabla. Ok. En este caso yo voy a crear un trigger. Voy a crear un trigger que se va a llamar, vamos a auditar. Vamos a llamarle trigger audita. Audita cambios en la tabla producto. Audita cambios en producto, ¿no? Solamente va a auditar cambios en producto. ¿Ok? On, ¿no? ¿A quién le pertenece? En este caso le va a pertenecer a la tabla producto que está en el esquema compras. ¿Ok? Acá está, compras productos. ¿Y para qué acción? Para la acción no son para las tres acciones, o sea, no es para insert, delete y update, solamente para una específicamente nos ha hablado, ¿no? Para cuando se hace una actualización, ¿no? Actualización, bien claro dice acá. Entonces acá le dice for update, ¿no? Cuando hace la actualización. Entonces, as begin y end. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a crear luego. ¿Por qué? Porque yo para hacer este trigger necesito tener mi tabla de auditoría, mi tabla que va a auditar el producto. Entonces voy a crear acá, paso 1, paso 1, voy a crear la tabla, ¿no? De auditoría, ¿no? Crear la tabla de auditoría. Perdón, ya está, ahora sí, ¿no? Entonces, tú sabes que la tabla, pues, ¿no? Create table, vamos a, en el mismo esquema DBO, vamos a colocar esto, lo vamos a llamar audita producto. Audita producto. Quiero comentarte que para un tema de auditoría en un contexto real, en un escenario real, esta es una herramienta, ¿no? Es una herramienta de las tantas que tiene SQL Server para poder realizar este proceso de control y auditoría, ¿no? Es bastante práctica y tú mismo personalizas qué es lo que quieres auditar, pues, ¿no? Pero no es la única solución, porque de repente por ahí va a haber comentarios de que, oye, pero lo veo un poco, digamos, básico, ¿no? Hay otras herramientas, te comento, ¿ya? Está el SQL Server Profile. Acá mismo puedes crear a través de el tema de auditoría CDC. O sea, hay una serie de características y herramientas para poder hacer el proceso de auditoría, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es un poco dándole una funcionalidad al trigger para este proceso que se llama control y auditoría. Entonces, hecho el comentario, vamos a crear entonces nuestra tablita que va a contener, dice, los mismos campos de la tabla producto, que vamos a auditar, ¿no? Vamos a auditar, recuerden que es un tema de control, ¿no? Para saber qué se cambió y cuándo se cambió, ¿no? Entonces, el producto tengo acá tengo productos, y bueno, son 2, 4, 6, 8 campos. Ya vamos a pasar esos 8 campos acá. Como son los mismos, entonces no nos hacemos problemas, ¿no? Vamos acá 1, 2, voy a desactivar esto. 3, el ID categoría, la cantidad, el precio por unidad, ¿no? Unidades en existencia y por último unidades en pedido. Listo. Ahora le indico los campos, ¿no? Los tipos de datos, ¿no? Este es entero. El otro es varchar de 40. Varchar de 40. Pensé que lo tenía capturado en el portapapeles. Varchar de 40. Ya está. Tenemos los dos siguientes datos son enteros. Cantidad por unidad varchar. Esto es como una descripción, ¿no? De unidad y medida, una cuestión así, ¿no? Entonces está como varchar.
¿ya? Vamos a ponerle varchar de 20, es de 20, ¿ya? Precio por unidad aparece como decimal. No hay problema si le pongo como small money también, ¿no? Vamos a precisar ahí ese tema. Y unidades en existencia, small int, ambos, ¿no? Small int, entiendan que es un dato de tipo entero corto, ¿no? Es por el tema del alcance, que más que nada, ¿no? Los rangos. Y también por el espacio que ocupa, ¿no? Es importante recordar ese punto. Ya, ahora sí. Ya tenemos... Ah, perdón. Pero también nos dice que estas tablas debe, además de estos campos, tener, agregando los campos, fecha y hora de transacción, ¿no? Entonces, acá simplemente le pongo fecha y hora. Fecha, hora. Fecha y hora que se hizo la transacción, ¿no? Lo puedo simplificar en un solo campo, datetime. Listo. Esta es la tabla producto. Audita producto, disculpa. Listo, ya está. Bien, entonces ahora sí vamos a crear el trigger. Dice bien claro, ¿no? Que cuando tú haces la actualización, que se registre en esta tabla el dato que has cambiado, ¿no? O sea, lo que estás haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo sé los datos que estoy cambiando? ¿No? O sea, ¿cómo capturo la información que está cambiando? ¿No? Porque puedes cambiar tu información de una u otra tabla, ¿no? Perdón, de uno u otro campo. ¿Cómo lo capturo? En las sesiones anteriores habíamos visto de que el trigger accede a dos objetos que son llamados el inserted y el deleted, ¿no? El insert, cuando tú haces una inserción a una tabla. El delete, cuando tú haces una eliminación de la tabla. Pero cuando se hace una actualización, se activan estos dos objetos. O sea, hay contenidos en el insert y en el delete. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero registrar en mi tabla, ¿no? ¿Qué es lo que quiero registrar en mi tabla audita? ¿Lo que está en el inserted o lo que está en el deleted? Podríamos de repente registrar lo que... porque acá en la tabla producto va a estar lo que has cambiado, ¿no? Entonces de repente podríamos registrar el dato cambiado, ¿no? Vamos a ver, acá dice que registre el registro afectado, claro, el registro que hemos cambiado. Entonces tendríamos que decir lo siguiente. ¿Y el registro afectado dónde se encuentra? En deleted, ¿no? Le digo inserta en la tabla audita producto. ¿Qué datos? Todos los datos de la tabla deleted, ¿no? Todos los datos de la tabla deleted. Todos, ¿no? ¿Y qué datos, no? Entonces se supone que ahí tienes también ID producto, ¿no? Puedes tú colocar acá deleted asterisco, ¿no? Perdón, deleted.asterisco, ¿no? Significa que vas a insertar todos los campos y además vas a insertar también la fecha y hora, ¿no? ¿Y cómo capturas la fecha y hora? Con getDate. ¿Ya? Acá estoy haciendo un poco digamos, el tema del ocioso, ¿no? Porque acá implica que va a insertar todos estos, ¿no? Ahora tú has podido haberlo hecho uno por uno, ¿no? Has podido colocar ahí ID producto, ID nombre del producto y todo lo demás, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir, acá hice un poco el tema del ocioso, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar esto de acá. Esto es lo que vamos a ejecutar. ¿Ya? Vamos a esto de acá es lo que vamos a ejecutar. Este es el comando que vamos a ejecutar. Y ahora vamos a comprobar su acción. Vamos a comprobar el funcionamiento del trigger. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar, por ejemplo, que
cuando se hace update, ¿no? Esto va a funcionar solamente cuando se hace update. Acá está bien claro, ¿no? Si es insert no va a pasar nada, si es link no va a pasar nada, o sea, no va a disparar este trigger, no va a ejecutar este trigger. Entonces vamos a actualizar, por ejemplo, vamos a actualizar. Vamos a ver primero qué productos tenemos, ¿ya? Vamos a ver qué producto tenemos. Quiero ver la tabla productos. Compras.producto. Eso vamos a ver. Ahí está, ¿no? 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Vamos a actualizar el producto número 5. ¿Ya? Vamos a actualizar su precio por unidad. Está en 10, vamos a ponerle 20. ¿Ya? Entonces, vamos a poner en 20 esto. Le digo update. Perdón, no hemos visto cómo está la tabla. Cómo está la tabla audita, ¿no? La tabla audita en este momento está vacío. Audita productos. No hay nada en audita productos. A ver. Bueno, la tabla audita está vacía, no tiene nada. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer el update. ¿De qué producto habíamos dicho? Perdón, vamos a visualizar de nuevo. Era el producto 5, creo, ¿no? Que era 10, sí. El producto 5 que costaba 10. Ya. Vamos a ver. Actualizamos en la tabla del esquema compras.productos. Seteamos el precio de unidad que va a costar ahora. Vamos a poner 50. La vamos a poner. Está costando 10, ¿eh? Ahora está costando 50. Donde el ID producto sea igual a 5, ¿no? Ese producto vamos a setearlo. Vamos a ver si se da el cambio. Se dio el cambio, ¿no? Si se dio el cambio. Vamos a ver si se cambió el producto 5 acá. Producto 5, ¿no? Ya está en 50. ¿Estamos? Ahí está. Está en 50. Pero, ¿cuál era el precio anterior? ¿Dónde está lo que hemos cambiado, no? Entonces, vamos a ver si eso se registró en audita. En la tabla de auditoría, vamos a ver. Ejecutamos y ahí ya está, ¿no? Ahí se registró un poco, acá está el tema, 5, producto 5, ¿no? Y ahí está el precio antiguo, ¿no? El precio antiguo era 10, ahí está. O sea, sí está auditando, ¿no? Todos los cambios y actualizaciones que tú hagas se va a registrar. Y además va a precisar cuándo se hizo el cambio, ¿no? Se hizo el cambio el día 19, claro, 19 de junio a las 9:17 de la mañana. ¿Ok? Entonces, ya se hizo el tema del trigger, entonces sí está funcionando este tema. Los invito a que revisen ustedes su manual, información que está en la página de Microsoft, en el MSDN o en el TestNet, respecto a todo el tema de triggers. Y bueno, en contexto general, ¿no? Todo el tema de Transact SQL. Hay cosas bastante interesantes que a veces por tema de tiempos no se logra cubrir, pero es eso más que nada, ¿no? Informarnos y aplicar en nuestros diversos ejercicios que tenemos. Bien, bien, entonces estamos por concluido este video. Espero que haya sido de total importancia y sobre todo para que ustedes puedan de alguna manera aplicar, ¿no? Tanto en la parte académica como de repente en la vida profesional más adelante, ¿no? Obviamente optimizando cada uno de estos ejemplos que hemos podido ver. ¿Ok? Bien, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Chao.